Revelado, la increíble verdad que expondrá el sorprendente secreto de mi yerno y su prima. María se quedó parada en la cocina, mirando el humo que salía de la olla. Nunca había imaginado que su vida giraría en torno a tres cosas: su hijo Diego, el mercado donde trabajaba y el peso del dolor que dejó su esposo. Con cada día que pasaba, la preocupación por el futuro de Diego se acentuaba, un tipo de desesperación que le carcomía el alma. ¿Qué será de él si persigue ese sueño loco de ser artista? Se cuestionaba, mientras su mente se llenaba de imágenes de un futuro incierto, lleno de lápices de colores y lienzos vacíos, pero vacío de comida en la mesa. Dio un suspiro profundo, tratando de calmar su respiración agitada. El arte de Diego parecía un capricho, una ilusión que no alimentaría su estómago. Y esa lucha la mantenía en un constante tira y afloja entre la madre comprensiva y la mujer pragmática que tenía que ser. Debería encaminarlo hacia la seguridad de un trabajo estable o apoyar su pasión, que podría no ser más que un sueño. La ansiedad la envolvía, intensificándose cada vez que pensaba en Ángela, la prima que había regresado al pueblo. ¿Por qué ahora, Ángela?, se preguntaba. Esa joven científica había traído consigo un aire de inquietud, con sus ideas sobre proyectos revolucionarios, mientras su presencia agitaba la calma que había logrado construir con tanto esfuerzo. Lo que más la inquietaba no era solo el tiempo que Diego pasaba con ella, sino lo que ocultaban. Nunca se había llevado bien con Ángela. Su ambición arrolladora le parecía un juego peligroso, y aunque la ciencia era un mundo fascinante, María temía que deslumbrara a su hijo con promesas insostenibles. En medio de estos pensamientos, María escuchó el ruido de un coche. Se asomó por la ventana con curiosidad. Era Vicente, un viejo amigo de su difunto esposo, que había regresado tras años de ausencia. Aunque el reencuentro fue cordial, María no pudo evitar preguntarse cuál era su interés por Diego. Vicente había sido un gran profesor. Y ella sentía una mezcla de esperanza y desconfianza al imaginar que podría encaminar a su hijo. ¿Acaso tiene algún plan que involucra a Diego y su futuro?, pensó, sintiendo un hormigueo de inquietud. Aún hay tiempo para cambiar de rumbo, pensó mientras recogía algunas cartas antiguas que se habían acumulado en un rincón de la casa. Vio el sello del pasado, una letra que reconocía, y su corazón se detuvo. Las cartas eran de su difunto esposo, con fragmentos que hablaban de secretos familiares y promesas que nunca se cumplieron. ¿Qué es esto?, se preguntó mientras una sensación fría le recorría la espalda. Sin embargo, el momento de la revelación parecía llegar, y así la presión en su pecho se intensificó. Antes de continuar, necesito contarles algo importante. ¿Qué está pasando? YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. María sintió que el mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor. La información que encontraba en aquellas cartas era abrumadora. Conexiones entre sus familias que jamás imaginó. Mientras se preguntaba si su amor por Diego era suficiente para protegerlo de esta tormenta, el miedo la envolvía. ¿Y si todo lo que había creído sobre Ángela era un error? La urgencia del descubrimiento la mantenía despierta, creando un abismo entre lo que debía proteger y lo que necesitaba aceptar. Diego entró en la cocina con su expresión soñadora, sus manos llenas de bocetos y su voz cargada de emoción sobre un nuevo proyecto artístico. María sintió que la presión aumentaba. Su mirada se volvió crítica, mientras un torrente de pensamientos invadía su mente. Si lo apoyo, me arriesgo a perderlo. Pero si lo freno, ¿qué será de su felicidad? La incertidumbre y el amor comenzaban a chocar.
Y el dilema que antes parecía simple ahora se tornaba en un monstruo, listo para desatar todo su caos. María se sumergió en un océano de pensamientos mientras Diego hablaba de su obra. Las palabras de su hijo se desvanecían en el tumulto de su mente. Él parecía tan claro en sus deseos, mientras ella se debatía entre el apoyo incondicional y la necesidad abrumadora de proteger su futuro. El arte era un juego peligroso, un sendero lleno de espinas que quizás su hijo no estaba listo para recorrer. Un instante los bocetos en sus manos parecieron transformarse en un símbolo de irresponsabilidad. La realidad del momento la golpeó con fuerza. Se acomodó los puños, contemplando sus propias limitaciones. Para María, la vida se había centrado en sobrevivir, no en soñar. Recordó su propia infancia llena de promesas nunca cumplidas, decisiones que, aunque restringidas por la presión de la realidad, habían asentado las bases de sus principios. Y ahora, enfrentada a la pasión de Diego, se preguntaba si repetía la historia de su vida a la inversa, restringir el potencial de su hijo por miedo y dudas propias. En su mirada había determinación, un deseo de encontrar su voz. Quizás, en lugar de rechazar el sueño de su hijo, podría aprender de él, mientras se debatía en su mente. El sonido de la puerta abriéndose la sacó de su ensimismamiento. Vicente había regresado. ¿Te gustaría hablar sobre el futuro de Diego?, preguntó Vicente con tono amable, pero firme. María sintió que su corazón latía con una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Por qué el interés ahora? ¿Cuáles eran los planes de Vicente para Diego? Lo estoy considerando, respondió María con cautela, sintiendo como el peso del momento aumentaba. Vicente, al ver su indecisión, decidió ser directo. Creo que Diego tiene un talento que merece ser guiado. La creatividad puede alimentarse de la disciplina, y yo podría ayudarlo a encontrar un equilibrio. Las palabras le resonaban a María, pero al mismo tiempo le causaban desasosiego. La idea de que Vicente, cuya vida había estado marcada por la enseñanza, pudiera abrirle un camino a Diego en el área artística la llevó a una lucha interna aún más profunda. ¿Y si lo empujas hacia algo que no quiere? Hacia un camino que solo tú imaginas. Mientras el diálogo continuaba con Vicente, la memoria de las cartas de su esposo volvió a su mente, cada palabra pronosticando consecuencias que no podría controlar. La imagen de su pareja, un soñador por naturaleza, fluyó por su mente como un eco lejano. Quiso desentrañar si aquel legado de creatividad realmente sería un salvavidas o una trampa para Diego. Con cada palabra de Vicente, María pensaba en su propio crecimiento. La falta de decisiones arriesgadas en su vida la había mantenido en un rincón seguro, pero ella sabía que había más en su interior, que podía ser más que solo una madre protectora. ¿Por qué no darle a Diego la libertad de explorar mientras ella misma se lanzaba a un viaje de orgullo? La urgencia de la situación golpeó su puerta. ¿Qué sentido tendría una vida sin riesgo? La voz de su madre resonó en ella. Cualquier camino sin pasión carece de significado. Entonces, un nuevo fuego se encendió en su pecho. Está bien, Vicente, hablemos, dijo finalmente. La decisión resonó como un tambor en su corazón, una determinación emergente. Pero un nuevo dilema la asaltó justo cuando sintió que empezaba a tomar el control. ¿Y si el seguimiento al arte significaba también abrir a Diego a elementos dolorosos de su pasado familiar, aquellos aspectos que había intentado ocultar? Mientras sus pensamientos luchaban entre el deseo de proteger y el de liberar, la cocina se inundó de la presión de una verdad latente. La confrontación del pasado pronto se haría inevitable, y con ello, la revelación de secretos enterrados. ¿Qué verdad se ocultará detrás de la búsqueda artística de Diego?, se preguntó, anticipando el momento decisivo que cambiaría todo. Así, en la confusión de emociones y decisiones en juego, María se sintió más viva que nunca, dispuesta a enfrentar lo que estaba por venir. El camino hacia el descubrimiento personal había comenzado, y en sus manos,
Necesitaba encontrar la clave para desbloquear el futuro tanto para ella como para su hijo. La realidad comenzaba a desdibujar las líneas. Un viaje de revelaciones estaba a punto de iniciarse. María sintió que el aire se volvía más denso a medida que la conversación con Vicente avanzaba. Hablar del futuro de Diego empezaba a abrir nuevas puertas que había mantenido cerradas durante años. Su mente se llenaba de imágenes de su infancia y de momentos en los que desearía haber cruzado el umbral de lo desconocido, en lugar de permanecer sumida en lo seguro. Entonces, ¿cuál sería el primer paso?, preguntó, intentando sonar resolutiva, pero su voz temblaba ligeramente. Vicente esbozó una sonrisa, quizás dando cuenta del esfuerzo que le costaba dar ese paso a María. Podríamos organizar una sesión para que Diego explore diferentes técnicas artísticas. No forzarlo a nada concreto, simplemente dejar que fluyan sus ideas, sugirió, anotando en un cuaderno los puntos clave de la conversación. María asintió, sintiendo que cada palabra de Vicente encajaba como piezas de un rompecabezas. Sin embargo, bajo esa superficie de entusiasmo, una inquietud la invadía. ¿Era realmente posible que permitir que Diego se adentrara en el arte no solo lo empujara a descubrir su potencial, sino que también destapara viejas heridas que habían estado ocultas en su familia? Se preguntó si Vicente sabía sobre su pasado. ¿Sabía que el arte había sido, en alguna ocasión, una fuente de dolor y conflicto? Recordó las discusiones apasionadas con su esposo sobre la vida de un artista, entrelazadas con visiones sombrías de lo que significaba no alcanzar el éxito. Esa herencia emocional la había llevado a construir una coraza, una protección. Podía ver que mantener a Diego alejado de ese dolor era, en realidad, un reflejo de sus propios miedos. Mientras Vicente hablaba sobre la búsqueda de oportunidades para Diego, María empezó a calibrar su atractivo por el riesgo. La idea de caminar al lado de su hijo en un mundo desconocido se tornaba más seductora que nunca. Quizás era el momento de enfrentarse a sus propios demonios, de dejar que las sombras del pasado iluminaran su presente. De repente, una idea la golpeó: no solo podía apoyar a Diego, sino que también podría recuperar sus propias aspiraciones. Inspirada por la determinación de su hijo, podría encontrar el coraje para reavivar sus sueños olvidados. Pero, ¿cómo integrar sus deseos personales en un camino que aún no se había trazado para él? Creo que también necesito saber qué quiero hacer, confesó en un susurro, sorprendiéndose a sí misma al pronunciarlo. Vicente levantó la vista, su expresión llena de curiosidad. ¿Te has planteado algún objetivo personal? La pregunta quedó suspendida en el aire, como un globo al borde de estallar. María se dio cuenta de que nunca había dirigido su atención hacia sus propias aspiraciones de creatividad. La idea de ser una artista, aunque se sintiese distante, resurgía desde el fondo de su ser. Con cada palabra que compartía Vicente, María se sentía un poco más liberada, un poco más dispuesta a correr riesgos. Las paredes que habían estado construidas por el miedo empezaban a desmoronarse. Sin embargo, una verdad oscura entró en su mente: el miedo no solo era un estado mental, sino también un legado que podía transmitir a su hijo. ¿Cómo liberar a Diego sin estar dispuesta a asumir mis propios miedos? Justo cuando empezaba a visualizar un camino, el sonido de un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. La tensión aumentó en la habitación. Algo lo irrumpía, un cambio inesperado. La puerta se abrió lentamente, y un rostro familiar se asomó. Era su prima, Ana, con una expresión que hablaba de secretos ocultos. El aire adquirió un matiz de incertidumbre. María supo que aquella visita podría cambiar el rumbo de su búsqueda. ¿Qué es lo que no me has contado, Ana?, preguntó, su mente ya hirviendo de posibilidades. La revelación de su prima prometía desatar una trama complicada, y un nuevo dilema personal ya se perfilaba en el horizonte. El futuro de Diego, los deseos de María,
y ahora el inesperado regreso de Ana comenzaron a entrelazarse en un lienzo que podría resultar desastroso o liberador. Pero una cosa era segura: la historia que estaban por desenmascarar cambiaría el curso de sus vidas para siempre. María sintió que la temperatura de la habitación había cambiado en un instante. Ana, con su mirada penetrante, parecía más un espectro que una prima. La inquietud de su visita provocaba una mezcla de curiosidad y desasosiego. El aire se tornaba espeso mientras su mente sopesaba las posibles revelaciones que Ana podría desatar. María, comenzó Ana, pausando entre cada palabra. Había un peso en su voz, como si esas sílabas llevaran consigo años de silencio. Necesito que escuches con atención. Lo que voy a contarte no es fácil, pero es urgente. La decisión de escuchar a Ana se convirtió en un acto de valentía. María sabía que en el trasfondo de esa conversación había más que simples secretos familiares. Era su propia lucha con el miedo, reflejada en la historia de su prima. Mientras Ana hablaba, María no solo escuchaba. Estaba buscando paralelismos, explorando cómo sus dilemas podían entrelazarse. Diego necesita encontrar su voz, así como tú necesitas redescubrir la tuya. Continuó Ana, y la frase resonó dentro de ella. El eco de sus palabras la llevó de regreso a la conversación con Vicente, donde el futuro de su hijo se entrelazaba con su propio despertar creativo. Ana tomó aire y prosiguió: ¿recuerdas aquella vez que hablé sobre mi viaje a Barcelona? Hay algo que nunca te conté sobre lo que encontré allí. La voz de Ana era firme. María se sintió cada vez más atrapada en la red de palabras que Ana tejía, como si la verdad emergente si estuviera esperando a que se le diera forma. Los recuerdos de su infancia junto a Ana eran espectros a sus espaldas, cada uno trayendo consigo las decisiones que no había tomado. La vida de ambas había tomado caminos diferentes, pero los fantasmas del pasado parecían gritar en un idioma familiar. La revelación de Ana prometía ser un espejo no solo para sus temores, sino también para la verdad subyacente sobre sus sueños no cumplidos. Descubrí que tienes que arriesgarte para encontrar tu verdadera esencia, dijo Ana, con un destello de determinación en los ojos. Su mirada penetraba, como si retara a María a descifrar el mensaje oculto. A veces, el miedo te impide ver lo que realmente deseas. En Barcelona, me di cuenta de que cada trazo que no había hecho costaba no solo el triunfo personal, sino también la oportunidad de crear un legado. La idea comenzaba a germinar, y cada palabra de Ana sembraba una semilla de autoconfianza en su interior. María sintió la necesidad de actuar, de enfrentarse a lo que había dejado en espera. Reconocer sus propios temores se había convertido en una necesidad inminente, un paso crucial hacia el futuro que anhelaba. ¿Qué me estás intentando decir, Ana? María hizo una pausa, respirando hondo para contener la urgencia que sentía. ¿Cuál es este secreto que descubriste y cómo se relaciona con todos nosotros? Ana, visiblemente tensa, miró hacia el suelo por un momento antes de alzar la vista nuevamente. Es sobre tus miedos, sobre la razón por la cual te has mantenido a distancia del arte. Está relacionado con tu esposo y lo que él sabía sobre tu talento. María sintió un vuelco en su estómago. Las palabras de Ana estaban diseñadas para no solo revelar secretos, sino también para retar su perspectiva sobre sí misma. A través del espejo de su prima, veía una oportunidad. Era el momento de abrir la puerta de la incertidumbre. El momento en el que podría decidir si estancarse en el miedo o afrontar el desafío de ser verdaderamente ella. El impulso de confrontar su historia se intensificó, pero el velo de lo desconocido seguía presente. Luchaba por encontrar equilibrio entre la búsqueda de libertad creativa y los lazos de un pasado que aún no había resuelto. ¿Qué es lo que me has ocultado?, preguntó, su voz temblando de expectativa, sintiendo que cada respuesta podría desatar un torrente de decisiones que transformarían por completo su vida. Un momento de silencio se cernió sobre ellas,
mientras las sombras del pasado y las posibilidades del futuro chocaban en el aire. El que se deslizaba hacia la verdad era un camino que se bifurcaba, el miedo a lo que podría descubrir. El descubrimiento de su verdadero yo, ambos preparados para convertirse en catalizadores de cambio. La revelación que Ana estaba a punto de desvelar podría no solo convertirla en un puente hacia su propio despertar, sino también definir el legado que dejaría a su hijo. El horizonte se ensanchaba ante ella, y María, en ese instante, comprendió que la clave de su liberación podría estar encerrada en esa verdad tan anhelada. ¿Pero estaba realmente lista para enfrentar lo que estaba por venir? La tensión en la habitación se volvió casi palpable. Ana tomó aire de manera profunda, sus ojos fijos en María, como si buscaran la manera de descubrir el secreto sin que ella tuviera que pronunciarlo. El tiempo parecía haberse detenido. María sintió que cada latido de su corazón resonaba con preguntas no formuladas. María, hay algo que tu esposo sabía. Algo que te impidió seguir adelante. Siempre lo supo, pero nunca lo mencionó, murmuró Ana, mientras un vestigio de tristeza brillaba en su mirada. La afirmación golpeó a María como un balde de agua fría. Vicente, con quien había compartido su vida, había guardado un secreto que, después de todo, parecía ser un bloqueo en su progreso artístico. ¿Qué es? Preguntó María, su voz ahora más firme, animada por la creciente ira que comenzaba a enraizarse en su corazón. Las emociones danzaban dentro de ella, entre la frustración y el deseo de entender la verdad. En ese momento, su vida entera parecía ser un rompecabezas cuyas piezas nunca encajaban. Era consciente de tu talento, tu potencial, incluso, desde el principio. Cada vez que te decía que no te preocupases por eso que querías hacer, estaba tratando de protegerte. De los comentarios dañinos, del riesgo en sí mismo. Pero eso era solo una forma de aplacar tus ambiciones, dijo Ana, cada palabra acentuando el peso de su revelación. María se sintió atravesada por un torrente de emociones. La decepción hacia Vicente se mezclaba con un atisbo de aliento renovado. Si él había visto en ella algo más que una madre y una esposa, entonces quizás los límites que ella misma había creado eran una construcción propia. De repente comprendió que su pasividad no era solo por la protección de su hijo o su hogar. Era su propia negación de un camino que nunca se atrevió a caminar. «¿Pero por qué él nunca me lo dijo?», replicó María. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero se las contuvo. Después de todo, enfrentarse al miedo no era solo deslizar un velo. Era reconectar con la parte de ella que había permanecido dormida. Siempre vivió con el miedo a hacerte daño, a que un comentario pudiese hacerte sentir vulnerable. Pero la verdad siempre duele menos que el silencio, explicó Ana. Con un tono que arañaba el corazón de María, su sensación de traición se mezclaba con la idea de que Vicente había estado tratando de protegerla, pero eso también era parte del problema. María, tienes que entender que tu voz importa. No solo para Uchi sino también para Diego. Él necesita ver en ti la figura de quien no tiene miedo de crear, de explorar, de cometer errores. Si Nuluasi se arriesga a crecer en un hogar donde el miedo predomina, instó Ana, y la determinación en su voz comenzó a estimular el fuego interno de María. Una chispa de claridad se encendió en su mente. La vida que había construido la había mantenido alejada de su esencia, de su arte. Quizás, en vez de aferrarse al miedo al fracaso, la liberación podría encontrarse en la audacia de intentarlo. Entonces, ¿qué hago ahora?, preguntó, sintiendo que por primera vez en años, la posibilidad se extendía ante ella como una tela en blanco. Comienza, no importa si es torpe. Lo importante es que comiences. Tienes que arriesgarte, exponer tu trabajo a la vista de los demás. Eso te dará la fuerza para confrontar tus propios temores, respondió Ana, su voz ahora llena de aliento. María asintió,
sintiendo que había despertado una parte de sí misma que había estado en un letargo prolongado. Cada día que había aplazado su voz ahora la desafiaba a actuar, a sumergirse en su pasión artística y redefinir su legado. Sin embargo, mientras lo pensaba, el eco de lo que Vicente había ocultado continuaba resonando. ¿Acaso su amor por ella había consistido en un miedo irrefrenable? La ironía de esa protección se volvía cada vez más palpable. La próxima vez que se encontrara con Vicente, tendría que confrontarlo, preguntarle sobre aquello que nunca se atrevió a revelar. El miedo no podía ser el maestro en su vida. Ella debía tomar el control. «Aceptaré el reto, Ana», pronunció con decisión. «Es hora de que la verdad salga a la luz, y también de que Diego vea cómo se lucha por lo que se ama». El rostro de Ana irradió una mezcla de orgullo y alegría. Pero justo cuando el aire parecía despejarse y la claridad cobrar fuerza, María sintió que una nueva incertidumbre se cernía sobre ella. Estaba verdaderamente lista para desmantelar la paz que había construido con Vicente, y si ella lo hacía, ¿qué resonancia tendría en su matrimonio? El dilema se posó sobre ella como una sombra inquietante. Aunque la decisión de enfrentarse a sus fantasmas creativos estaba clara, la verdad sobre Vicente latía. ¿Podría su amor sobrevivir a la revelación? Lo que venía parecía inexorable y aterrador. El momento de la verdad se aproximaba, y cada paso se sentía como un acto de valentía que podría truncar todo. Realmente estaba dispuesta a desatar una tormenta al reclamar su voz. La luz del día entraba a raudales por la ventana, pero para María, todo se sentía sombrío. Dentro de ella la certeza de iniciar un viaje hacia lo desconocido se entrelazaba con el miedo a las consecuencias que eso podría acarrear. Con cada minuto que pasaba, su determinación crecía. Pero la inquietud sobre su matrimonio con Vicente mantenía una presión constante en su pecho. Esa noche, mientras Diego dormía, María se sentó a la mesa con un bolígrafo y un cuaderno en la mano. Comenzaría a plasmar sus pensamientos, a liberar la energía acumulada durante años de introspección. El lápiz se convirtió en una extensión de su voluntad. Cada trazo representaba un paso hacia adelante, pero también revelaba un trasfondo de inseguridades. Claro, sus obras anteriores carecían de autenticidad, de la chispa que su corazón anhelaba expresar. Esa noche entendió que se había limitado a reproducir lo que pensaba que otros esperaban de ella. Al mirarse en el reflejo del papel, vio a una mujer reprimida. Pero las palabras que empezaban a fluir eran un grito de libertad que había permanecido ahogado. ¿Por qué me he dejado llevar por la opinión ajena?, se murmuró, cada pregunta un empujón. Había tomado decisiones basadas en la seguridad de su entorno, en lugar de seguir sus propios instintos. De repente, comprendió, no solo había estado perdonando a Vicente por su secreto, sino que, sin saberlo, había estado perdonándose a sí misma. A primera hora de la mañana, el aroma del café recién hecho la empujó a la realidad. La imagen del rostro de Vicente afluyeron a su mente, oscureciendo su ánimo, pero no debía dejar que eso la detuviera. Tenía que hacer el compromiso no solo de hablar con él, sino de ser auténtica en su vida artística. Preparándose para esa conversación inminente, María se armó de valor. Decidió que no podía permitirse entrar en la charla con dudas. Tenía que ser clara y directa, no solo con Vicente, sino también consigo misma. ¿Qué quería de este momento? Al cuestionarse, cada respuesta la acercaba más a una verdad fundamental: su arte debía ser valiente. Durante los días siguientes, cada pequeño esfuerzo la acercaba a la verdad que quería compartir. Inscribió su obra en un pequeño certamen de arte local. El solo hecho de hacerlo la llenó de una mezcla de nervios y emoción, como si una parte de ella empezara a resurgir. Las reacciones de otros, aunque aún le generaban una punzada de desconfianza, también le otorgan una energía que llevaba tiempo ausente. El día del evento llegó y María con él, llevándose consigo no solo un lienzo, sino también la promesa de que compartiría su verdad con Vicente.
Arriesgarse se había convertido en su nuevo mantra. En cada latido de su corazón, el eco de soy suficiente resonaba más fuerte que el anterior. Vicente, por otro lado, parecía leerse inquieto. La percepción que tenía sobre su arte la cambiaba por completo. Cuando se sentaron a conversar más tarde esa noche, el aire estaba denso, cargado de expectativas. La tensión era innegable, pero María se sintió más decidida que nunca. Mientras comenzaba a hablar, recordando cada uno de los pasos que había dado para llegar hasta aquí, las palabras fluyeron, hasta que, finalmente, su mirada se encontró con la de Vicente. «Tengo que hablarte sobre nosotros», pronunció con claridad, preparándose para desterrar no solo sus dudas, sino también las de él. Lo que diría a continuación podría cambiarlo todo. Las consecuencias de revelar su deseo auténtico estaban en juego. El miedo a lo que pudiera pasar la envolvía, pero su voz no tembló. Era su tiempo y estaba lista para abrir las compuertas de su vida, a pesar del pavor que eso despertaba en ella. ¿Sería capaz Vicente de escuchar y entender? La respuesta al inevitable dilema se acercaba, un nuevo reto en su camino hacia la autoafirmación. María mantuvo su mirada fija en Vicente, tratando de adivinar lo que pasaba por su mente. La habitación pequeña y abarrotada parecía achicarse cada vez más con cada latido que resonaba en su pecho. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea, una que podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. La presión de sus expectativas le ofrecía una mezcla de ansiedad y determinación. Mientras Vicente la observaba, su expresión fluctuaba entre la confusión y el temor. La inseguridad que había estado cultivando en su interior se batía con la necesidad de finalmente ser honesta. Sentía que se encontraba en la cúspide de una montaña rusa emocional, y no había retorno. «Vicente», dijo, eligiendo sus palabras con sumo cuidado, «he estado explorando quién soy realmente y eso incluye nuestra relación. Me he dado cuenta de que necesito ser honesta no solo contigo, sino conmigo misma». Las palabras fluyeron, y en cada sílaba se desprendía un peso considerable. Era liberador, pero el eco de su sinceridad apenas había comenzado a resonar en la habitación. Vicente no dijo nada al principio. Su silencio se convirtió en un nuevo tipo de desafío. María sintió como el aire se volvía pesado, como si una tormenta inminente acechara su conversación. A medida que continuaba hablando, narrando sus anhelos artísticos y la lucha interna que había mantenido durante años, notó cómo Vicente se tensaba. Cuando mencionó su decisión de inscribirse en el certamen, los ojos de él se ampliaron por un instante. Y entonces se fruncieron, como si una sombra de decepción cruzara su rostro. «¿No te parece arriesgado?», interrumpió Vicente con una voz tensa, intentando desviar la atención de la verdad de la que hablaba. «¿Y si no ganas? ¿Y si nadie aprecia lo que haces?». Las dudas que Vicente proyectaba resonaron en el fondo de su mente. No solo eran sus dudas, sino sus propios temores revestidos de sus inseguridades. María se detuvo, pero en ese breve segundo de interrupción, un destello de claridad sacudió su ser. Aprovechó esa pausa para reafirmar su resolución. «Es precisamente por eso que estoy aquí, Vicente. No se trata solo de ganar o perder, se trata de ser fiel a mí misma. Durante tanto tiempo, he permitido que las opiniones y temores de los otros determinaran mis acciones. He vivido en una sombra, ocultando lo que realmente quiero expresar». Las palabras se disiparon en el aire, y por un momento, el mundo exterior pareció desvanecerse. Vicente cerró los ojos y tomó aire, como si cada sílaba le hiciera falta para respirar. En ese instante, ella se sintió más grande que nunca, como si por fin hubiese encontrado su voz. Sin embargo, la inseguridad aún latía en su pecho. ¿Cómo podrían encajar sus sueños en la vida que habían construido juntos? ¿Y si Vicente nunca lo comprendía? Había un abismo entre su deseo de autenticidad y la estabilidad que él representaba. «María», comenzó Vicente,
su voz una mezcla de asombro y preocupación. Sin embargo, no estaba dispuesta a permitir que el diálogo se tornara en un debate sobre su valía. No quiero que nuestro futuro dependa del miedo. Quiero ser yo y para eso necesito que tú también lo seas. Renato no es el único que enfrenta desafíos. Yo también, declaró, sintiendo cada palabra como un ladrillo levantando un muro entre sus expectativas y la realidad. Vicente la observó, sus cejas fruncidas en concentración. Mientras sus moléculas se agitaban, las palabras morían en sus labios. El silencio que siguió fue denso, cargado de un peso emocional que ambos sentían. María sabía que había dado un paso monumental, pero aún así la incertidumbre se apoderaba de ella. Había manejado al peligro con valentía, pero lo que pudo ser un despertar traía consigo el riesgo de perderlo todo. El crujir de la puerta al abrirse la devolvió a la realidad. Diego, de pie en el umbral, los miraba con ojos curiosos. La imagen de su hijo la sacudió. En ese instante, María comprendió que no estaba sola en esta travesía. Pero entonces Vicente giró lentamente su mirada hacia ella, un contraste que prometía transformar la posibilidad de un futuro entrelazado en una propia búsqueda. Necesitamos hablar, pero no aquí, no ahora, musitó. El camino hacia la verdad era incierto, más complicado de lo que jamás había anticipado, y el desenlace se asomaba amenazante. Y en medio de esa incertidumbre, el verdadero reto de María surge. ¿Sería capaz de sostener la verdad que tanto anhelaba a la luz de lo que estaba en juego? María salió del torbellino emocional que había habitado en la habitación y se sumergió en la realidad de su hogar. Diego, su hijo, había llegado en el momento crucial, recordándole que el peso de la vida cotidiana nunca se detiene, incluso cuando las decisiones cruciales se despliegan. Se inclinó hacia él, apretando un poco su hombro, intentando encontrar tranquilidad en su 568 foto infantil. Pero lo que veía en la expresión de su hijo era inquietante, un eco del conflicto que ella misma sintió. Mientras Diego jugueteaba con un lápiz en su mano, las preocupaciones de María se enredaban. ¿Podía realmente seguir adelante con su nuevo camino, con el arte como centro de su vida, sin desestabilizar todo? La lucha interna era palpable, y, a pesar de las dificultades, algo en su interior comenzaba a tomar forma. Esa noche, María se sentó en su escritorio, buscando en su cuaderno de espiral una salida a su angustia. Allí, entre brochazos y garabatos, surgieron ideas que, por primera vez en mucho tiempo, la ilusionaron de verdad. La claridad comenzaba a desplegarse en su mente. Cada dibujo, cada trazo, era un paso hacia su auténtico yo. Mientras reía consigo misma por alguna ocurrencia artística que había plasmado, sintió un empujón. Estaba dispuesta a luchar por su voz y su pasión, a no permitir que la inseguridad de Vicente o cualquier otra persona le robara esa búsqueda. Decidió que iba a compartir este nuevo despertar con Vicente de una manera diferente. La idea de preparar una pequeña exposición en casa, a la que invitaría a Vicente, comenzaba a parecer ideal. Una revelación que no solo serviría como un preludio a lo que podría ser su carrera artística, sino también como un puente para comunicar su necesidad de autenticidad en un espacio seguro. Podría ser el primer paso tangible hacia la aceptación y la comprensión. Durante días, dio pequeños pasos, organizó su estudio, comenzó a trabajar en una serie de nuevas piezas inspiradas en sus emociones y realidades. Y se preparó mentalmente para el momento. Anotaba sus pensamientos y sentimientos, creando un guión en su mente que podría presentar a Vicente. Sin embargo, a pesar de esa creciente determinación, la presión no se disipó del todo. El día de su pequeña muestra llegó, y con él, la ansiedad y el nerviosismo volvieron a asomarse. Pero había un cambio en María. Cada respiración se llenaba de propósito. No estaba allí para convencer a Vicente, sino para mostrarle quién era y lo que deseaba. Al final de la tarde, Vicente llegó y la miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. La exposición, aunque íntima y sencilla,
era un reflejo vívido de sus luchas y aspiraciones. En cada pieza había un fragmento de su alma que reclamaba comprensión. María sintió cómo los latidos de su corazón aceleraban mientras él caminaba lentamente entre las obras. El silencio entre ellos se convirtió en un diálogo tácito. Sin embargo, una parte de ella se preguntaba si lo que estaba viendo sería suficiente para Vicente. Podría dejar de verse como un sueño inalcanzable en su vida y convertirse en una realidad. Cuando finalmente se detuvo frente a una de sus obras más impactantes, Vicente se quedó sumido en sus pensamientos. Su rostro, en sombras de luz tenue, era un lienzo en sí mismo. Era el instante que había esperado, pero también lo que había más temor. María, me estás mostrando algo. Algo que nunca había visto de ti, murmuró Vicente, entrecerrando los ojos mientras absorbía la fragua de emociones en la pintura. Sus palabras ofrecían una rendija de esperanza, pero en su mirada María aún detectaba dudas. ¿Sería este el momento de su transformación? ¿El punto de inicio de una nueva realidad? La incertidumbre habitaba en sus miradas hasta que Vicente finalmente habló. ¿Por qué no lo habías hecho antes? Esa pregunta reverberó en la sala, llevándola a un nuevo abismo de autoconocimiento. Necesitaba explorar la profundidad de su propio miedo. El desenlace parecía danzar ante ellos, anticipando una respuesta que podría transformar sus mundos. Pero la conexión entre sus deseos residía en el umbral de la verdad. Y mientras su corazón latía fuertemente, María supo que la respuesta que Vicente buscaba no solo requería palabras, sino una entrega sincera y profunda sobre lo que realmente significaba ser ella misma. El silencio de la habitación pesaba, pero el aire estaba impregnado de una tensión electrizante. María sintió como cada latido de su corazón resonaba como un tambor, marcando el compás de un momento decisivo. La pregunta de Vicente, si bien un eco de curiosidad, también actuaba como un imán que la atraía hacia su propio misterio interno. ¿Por qué había esperado tanto para mostrar su verdadero ser? Sin poder reprimir la ansiedad, María decidió profundizar en su respuesta. Sabía que sus palabras debían fluir de manera honesta y vulnerable. Durante mucho tiempo, me he perdido entre las expectativas de los demás y mis propias inseguridades. El miedo al juicio, al fracaso, me ha paralizado, confesó, su voz temblando como las ceras de sus dibujos. Sus ojos se encontraron con los de Vicente. Había en ellos una mezcla de sorpresa y comprensión que fortalecía su determinación. En ese instante, un nuevo camino se abría ante ella. Se dio cuenta de que no era solo la pintura lo que necesitaba mostrar, sino también la verdad más cruda de su experiencia, su lucha con el miedo, su deseo de ser aceptada y, sobre todo, el anhelo de vivir plenamente. Las emociones que había plasmado en sus obras ahora tenían un propósito más profundo. Sin embargo, la revelación era solo el primer paso. A medida que continuaba hablando, notó que su voz adquiría un nuevo tono, uno de autoafirmación. Siempre creí que debía ser perfecta para ser artista, pero he aprendido que no se trata de eso. Se trata de ser auténtica, de mostrar mis cicatrices y mis triunfos. Hay belleza en la vulnerabilidad. Vicente la observaba y, aunque su rostro seguía reflejando un halo de sorpresa, se empezó a iluminar con un atisbo de admiración. Su mirada se transformó en un espejo donde María podía ver los destellos de su propio valor. Era un reflejo que la llenaba de energía renovada, como si cada palabra pronunciada la fuera acercando a su verdadero yo. Pero la verdad no solo implicaba liberarse de sus miedos. Debía enfrentar también las reservas de Vicente. Solo entonces comprendió que su miedo no era aislado. Vicente también lidió con sus propios demonios y expectativas. Él había presionado sus aspiraciones en un molde que nunca le había quedado cómodo. ¿Y tú, Vicente, qué te ha llevado a esta búsqueda constante de aprobación? Se atrevió a preguntar. La pregunta quedó suspendida en el aire. Vicente retrocedió un paso,
Sus labios se apretaron y su frente se frunció en una expresión de conflicto. Había algo en su mirada que reflejaba su propia lucha interna, como si el velo de la complacencia comenzara a rasgarse. María supo que su pregunta había golpeado una fibra sensible, algo que él había mantenido escondido. «Es lo que se espera de mí», finalmente respondió Vicente, su voz más baja. «Siempre he estado enfocado en lo que debo hacer, no en lo que realmente quiero». La confesión fue como descubrir un camino en la penumbra. Ambos se encontraron en un terreno común, y mientras la conversación se desarrollaba, la atmósfera se tornaba cada vez más íntima. María se dio cuenta de que este intercambio no solo era una oportunidad para confrontar sus propios miedos, sino también para ayudar a Vicente a liberarse de los suyos. La conexión entre ellos se alzaba, transformándose en un diálogo crudo y sincero. Cuando Vicente se atrevió a mirarla de frente, una chispa surgió entre ellos, un entendimiento tácito de que sus luchas eran más semejantes de lo que pensaban. Pero antes de que pudieran profundizar más, el sonido del timbre interrumpió el momento. Fue como un balde de agua fría, rompiendo la creciente atmósfera de revelación y conexión. María sintió que la energía se dispersaba. ¿Quién podría haber llegado en un momento así? Esa interrupción podía cambiar todo, redirigiendo sus vidas y las respuestas que apenas comenzaban a desvelarse. Mientras Vicente se dirigía hacia la puerta, un nuevo dilema surgió en la mente de María. Estaba lista para seguir exponiendo sus verdades. ¿O serían nuevamente silenciadas por la llegada inesperada? La incertidumbre se mezcló con la esperanza de que, al abrir la puerta, no solo el mundo exterior entrara, sino que una nueva oportunidad de transformación pudiera también surgir. La puerta se abrió lentamente, y el rostro que apareció al otro lado no era ni más ni menos que el de Ángela. La prima científica de María. Su inesperada llegada trajo consigo una mezcla de sorpresa y ansiedad. Pero, en el fondo, María sintió que era exactamente lo que necesitaba para cerrar el ciclo que había comenzado. La conexión que había generado con Vicente era innegable, y ahora, el momento era crucial para darle un desenlace a su búsqueda. «Hola, perdón por la intromisión», dijo Ángela con una sonrisa nerviosa. «Vine a ver cómo estabas. He escuchado a Diego hablar sobre tu exposición, y estoy fascinada por tu talento». María, aún con el pecho agitado por lo que había compartido con Vicente, tomó aire profundamente y sintió la determinación fluir dentro de ella. «Ángela, justo estábamos hablando sobre la importancia de ser fiel a uno mismo, y quizás tú puedas contribuir a esa conversación». La invitación era clara. La tensión de la habitación, ahora electrificada, necesitaba canalizarse en dirección positiva. El gesto de extender la mano hacia Ángela se sintió como un acto tanto de desafío como de apertura. Era el momento de romper las expectativas, de no solo ser un refugio seguro para su hijo, sino también partícipe activa en la búsqueda del contexto familiar que la rodeaba. La inclusión de Ángela en esta conversación podía jugar a favor, aportando nuevas perspectivas. Vicente, que había estado inmóvil, observó cómo la dinámica cambiaba de un momento a otro. La tensión que por un instante había amenazado con desbordarse ahora se desvanecía, dando paso a una fragancia de posibilidades. Con Ángela presente, el camino hacia la verdad se sentía más fluido, como un caudal de energía en el que todos podían resonar. «Necesitamos hablar sobre los sueños y el miedo compartido», continuó María, volviendo su atención hacia Ángela. «Ambas somos artistas y lo que hemos estado ocultando nos afecta no solo a nosotras, sino también a los que amamos». La afirmación resonó en el aire con la fuerza de la convicción. Ángela asintió lentamente, comprendiendo que los secretos familiares no eran solo sombras en su historia, sino también herramientas valiosas para construir vínculos más profundos. «Siempre creí que la ciencia y el arte eran opuestos, pero en realidad, ambos persiguen una verdad parecida», reflexionó. «Quizás podamos aprender las unas de las otras y superar los miedos que nos han limitado». María sintió que,
Al nombrar sus desafíos y abrir el espacio para que Ángela se uniera, estaba dando un paso crucial hacia su propia liberación. Se daba cuenta de que cada miembro de su familia, aunque distinto, compartía la búsqueda de autenticidad, y al unirse, podían buscar formas de no solo existir, sino de florecer. La conversación fluyó, y Maury compartió sus temores sobre el arte y la vida. Vicente empezó a dar ejemplos de sus propias inseguridades, facilitando un diálogo sincero sobre cómo el miedo del uno había manejado las decisiones del otro. Ángela, a su vez, contó sus experiencias en investigación, donde los errores habían dado lugar a hallazgos inesperados. La fusión de sus historias creaba un colorido mural emocional. Después de compartir sus luchas y vulnerabilidades, María comprendió que este era el punto de inflexión que había estado esperando. En lugar de ocultar su voz, había empezado a alzarla. La conexión con Vicente y Ángela ahora formaba un lazo más fuerte. Uno que prometía nutrir sus pasiones y alimentar su deseo de vivir una vida plena. Finalmente, cuando la conversación se hizo pausada, Vicente, con un nuevo brillo en sus ojos, giró hacia María. Tienes razón. He estado viviendo con miedo y tratando de mantener todo bajo control porque creí que eso era lo que hacía un buen esposo y padre, admitió, su tono cargado de sinceridad. Pero lo que tú haces es hermoso y real. No quiero que te contengas más porque de alguna manera, mi miedo te ha arrastrado. María sintió un alivio profundo. Vicente se abría a la posibilidad de que su relación no solo se basara en el sacrificio, sino también en la creación activa y en la búsqueda del sueño compartido. Era un momento significativo que marcaba el inicio de un nuevo capítulo, donde ambos podían reinventarse como pareja y por separado. El ambiente se llenó de una luz renovada. El camino hacia el futuro se asomaba ante ellos. María se sintió más viva que nunca, abrazando su papel como madre y artista con orgullo. Estaba lista para enfrentar las críticas, los fracasos y las victoriosas en su búsqueda por ser verdadera. El arte sería su medio de expresión, pero también su vínculo con su familia. Había comprendido que no solo luchaba por su propio éxito, sino por el de todos quienes compartían esta vida con ella. Es hora de mostrarnos al mundo y abrir nuestras voces, concluyó María y, al hacerlo, no solo se reivindicaba a sí misma, sino que también mostraba un ejemplo a seguir para Diego, para Vicente y para Ángela. Por último, antes de despedirse, la confianza renovada de María suponía un futuro vibrante. Había conquistado sus miedos y el peso de la incertidumbre, convirtiéndose en una clave fundamental para abrir no solo el futuro de su hijo, sino también el propio, sin limitaciones ni temores. Ahora estaba lista para seguir adelante y crear un legado que inspiraría a las generaciones futuras. El nuevo capítulo comenzaba, pero la transformación de María ya estaba en marcha. El viaje por descubrir su propia esencia y permitir que sus sueños florecieran había tomado vuelo, y lo que venía era apenas el inicio de una historia extraordinaria. A partir de ahora, la voz de María resonaría por su hogar y más allá, preparándose para superar todos los límites que había autoimpuesto. ¿Y tú? ¿Qué pasos estás dispuesto a dar para atreverte a ser tú mismo? Es el momento de autodescubrirse. Cada decisión cuenta en el camino hacia la autenticidad. Ahora, si has llegado hasta aquí y deseas seguir escuchando más historias que inspiran, necesitas suscribirte ahora al canal. Este es el momento de mostrar su apoyo dejándonos un me gusta para alimentar el algoritmo y ayudar a que historias como esta lleguen a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre esta conclusión, y compártelo instantáneamente con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver este desenlace. No esperen ni un segundo más para compartir.